Bienvenidos, viajeros cansados del mundo moderno, a otro recorrido por los pasillos deliberadamente mundanos de la historia. Esta noche nos adentramos en el reino sorprendentemente tedioso de la cocina del antiguo Egipto, específicamente los secretos culinarios perdidos de Cleopatra VII Filópator. Sí, esa Cleopatra. Pero antes de que conjuren imágenes de banquetes dramáticos y delicias exóticas, permítanme asegurarles que la realidad fue mucho más ordinaria. Antes de comenzar esta exploración soporífera, espero que consideren seguir nuestro canal para más contenido histórico maravillosamente aburrido. Por favor, den un pulgar arriba a este vídeo si ya se sienten somnolientos, y dejen un comentario diciéndonos qué hora es, dónde están y desde qué rincón del mundo nos escuchan. ¿Están acurrucados en la cama a medianoche en Madrid? ¿Tal vez es el amanecer en Buenos Aires y han estado despiertos toda la noche? Donde quiera que estén, cualquiera que sea la hora, están en el lugar exacto para algunos hechos históricos profundamente poco estimulantes. Así que acomódense en su posición más cómoda, quizás ajusten su almohada una vez más, y prepárense para descubrir por qué los legendarios banquetes de Cleopatra fueron probablemente tan emocionantes como ver secarse papiros bajo el sol del delta del Nilo. Esta noche, descubriremos la verdad meticulosamente ordinaria sobre recetas reales que se han perdido en el tiempo, no a través de intrigas dramáticas de palacio o maldiciones misteriosas, sino a través del paso mucho más prosaico de los siglos y el simple hecho de que la mayoría de las personas, incluso las reinas, comían comidas notablemente predecibles. Cierren los ojos si desean, y dejen que su mente se desplace unos 2000 años atrás, a una época cuando la tecnología de cocina más emocionante era una olla de barro bien sazonada, y cuando incluso la mujer más poderosa del mundo antiguo tenía que lidiar con las mismas limitaciones culinarias que afligían a cualquier otro ser humano a lo largo de la costa mediterránea. Imaginen, si quieren, las cocinas reales de Alejandría en el año 51 a.C., olviden todo lo que Hollywood les ha dicho sobre platos dorados y especias exóticas cayendo en cascada de contenedores enjollados. En su lugar, imaginen habitaciones que huelen persistentemente a salsa de pescado, carbón ardiendo, y el toque ligeramente agrio del grano fermentado, no desagradable, entiéndanme, solo constante. La verdad sobre las cocinas del palacio de Cleopatra es que eran, fundamentalmente, versiones muy grandes de cualquier otra cocina en Egipto en esa época. Sí, había más de ellas, y sí, empleaban docenas de trabajadores en lugar de un puñado de miembros de la familia, pero los principios básicos permanecían tediosamente iguales. La comida tenía que ser preservada sin refrigeración. Las comidas tenían que ser preparadas usando los mismos granos, las mismas verduras, las mismas técnicas que habían sido utilizadas durante miles de años antes de que Cleopatra siquiera naciera. Comencemos con el pan, ¿les parece? Porque si hay algo más maravillosamente aburrido que la elaboración de pan antiguo, aún no lo he encontrado. Los panaderos reales, y había muchos de ellos, comenzaban su trabajo antes del amanecer cada día, no por alguna devoción particular a su reina, sino porque simplemente así era cuando tenías que empezar si querías pan fresco para el mediodía. Trabajaban con trigo escaña, principalmente, a veces cebada, moliéndolo en las mismas muelas de piedra que los panaderos habían estado usando desde el reino antiguo. El proceso era metódico, repetitivo, casi meditativo en su predictibilidad. Grano a harina, harina a masa, masa a panés. Día tras día, semana tras semana, siglo tras siglo. Incluso en tiempos de Cleopatra, esta era rutina ancestral. Los panaderos reales probablemente conocían cada peculiaridad de sus hornos, cada variación sutil en cómo se sentía la masa en días húmedos versus días secos. Daban forma a los panés en formas que los arqueólogos han encontrado representadas en paredes de tumbas que datan de 1500 años antes del nacimiento de Cleopatra. Panés redondos, panés alargados, porciones personales pequeñas, tamaños familiares más grandes. Podrían pensar que el pan real sería dramáticamente diferente del pan común, pero aquí es donde la historia nos decepciona con su practicidad mundana. Mejor harina, sí. Calidad más consistente, ciertamente. Quizás un poco más de miel mezclada en ocasiones especiales. Pero fundamentalmente, el pan era pan, limitado por los mismos ingredientes básicos y la misma física fundamental de fermentación y horneado que gobernaba cualquier otra cocina en el mundo antiguo. Ahora, deslicémonos hacia los cerveceros,
Porque el antiguo Egipto funcionaba con cerveza mucho más que con vino, a pesar de lo que las representaciones románticas podrían sugerir. La cervecería real era, nuevamente, simplemente una versión más grande de cualquier otra cervecería en Egipto. La cebada era parcialmente germinada, luego secada, luego molida en una harina gruesa. Esto se mezclaba con agua del Nilo, específicamente, que tenía su propio contenido mineral particular que afectaba el sabor, y se dejaba fermentar con levaduras silvestres que habían estado cultivándose en vasijas de elaboración egipcias durante generaciones. El proceso tomaba días, no horas, y requería atención constante a la temperatura, el tiempo, y las 1000 variables pequeñas que podían convertir buena cebada en cerveza terrible. Los cerveceros reales eran hábiles, ciertamente, pero su habilidad residía en su atención meticulosa a un proceso que era, en su núcleo, maravillosamente aburrido. Sabían cuándo revolver, cuándo colar, cuándo agregar jarabe de dátiles para endulzar, cuándo dejar las cosas completamente solas. Día tras día, producían cerveza que probablemente era bastante buena según los estándares antiguos, y absolutamente poco notable por cualquier medida de emoción. Imagínense caminando por estos espacios de cocina en las horas tempranas de la mañana, cuando el trabajo del día apenas está comenzando. El sonido que harían sus sandalias en pisos de piedra desgastados hasta quedar suaves por décadas de tráfico peatonal. La forma en que la luz matutina se filtraría a través de ventanas altas diseñadas más para ventilación que para iluminación. El murmullo suave de trabajadores que han realizado estas mismas tareas tantas veces que la conversación fluye alrededor del trabajo en lugar de interrumpirlo. Estos administradores mantenían registros que fascinarían a los historiadores modernos, si tan solo hubieran sobrevivido en mayor número. Inventarios detallados de jarras de almacenamiento, anotaciones cuidadosas de fluctuaciones estacionales de precios, seguimiento meticuloso de que proveedores podían ser confiables para entregar bienes de calidad según el horario. Sabían, por ejemplo, que la mejor miel venía de colmenares específicos en el Alto Egipto, pero que el transporte durante los meses de verano arriesgaba el deterioro, así que los pedidos tenían que ser programados precisamente con el ciclo de inundación del Nilo y los patrones predecibles del tráfico fluvial. La adquisición de sal, humilde, esencial sal, requería negociaciones con proveedores a lo largo de la costa mediterránea que habían estado extrayéndola de lagunas poco profundas usando técnicas que no habían cambiado sustancialmente en siglos. Los administradores tenían que equilibrar costo contra calidad, confiabilidad contra novedad. Sabían que comerciantes de sal podían ser confiables para entregar cristales de tamaño consistente, y cuáles podrían tratar de pasar producto inferior mezclando arena en sus entregas. Sigamos el viaje de una sola ánfora de aceite de oliva, ¿les parece? Desde el momento en que un administrador decidió que las reservas del palacio necesitaban reposición, hasta la eventual aparición de ese aceite en un plato servido en la mesa real, estamos viendo un proceso que fácilmente podría tomar varios meses e involucrar docenas de personas realizando tareas completamente poco notables. El pedido primero sería escrito en papiro, copiado para propósitos de mantenimiento de registros, y enviado al proveedor apropiado, quizás una finca en el delta del Nilo que había estado produciendo aceite de oliva durante generaciones. El gerente de la finca recibiría el pedido, revisaría sus propias reservas, posiblemente negociaría con fincas vecinas si su suministro era insuficiente, y luego comenzaría el proceso de seleccionar y preparar el aceite para transporte. Esto involucraba inspeccionar jarras de almacenamiento para grietas o contaminación, probar aceite de diferentes lotes para asegurar calidad, y tomar decisiones sobre qué aceite específico enviar, el prensado más nuevo que era más claro en color y más suave en sabor, o el aceite más viejo que había desarrollado más complejidad pero podría estar acercándose al final de su vida útil. Estas no eran decisiones dramáticas cargadas de consecuencia, pero eran decisiones no obstante, tomadas por personas que tenían orgullo profesional en su capacidad de juzgar calidad consistentemente. Las ánforas llenas entonces serían cargadas en barcos diseñados específicamente para transporte a granel a lo largo del Nilo. Las tripulaciones de barco eran profesionales que conocían cada banco de arena, cada corriente estacional, cada lugar probable donde los piratas podrían estar acechando a lo largo de su ruta. Planeaban sus viajes alrededor de patrones climáticos, festivales religiosos y los ritmos predecibles del tráfico fluvial.
Un viaje que en condiciones perfectas podría tomar 5 días fácilmente podría extenderse a 2 semanas si los vientos eran desfavorables o si tenían que esperar su turno en muelles de carga congestionados. Al llegar a Alejandría, las ánforas serían descargadas por trabajadores portuarios que habían estado realizando estos mismos movimientos: levantar, cargar, apilar, registrar, durante años o décadas. Cada jarra sería inspeccionada nuevamente, su contenido probado, su calidad registrada en libros de contabilidad que eran cruzados con entregas previas del mismo proveedor. Solo entonces haría su camino a las reservas del palacio, donde se uniría a cientos de otros contenedores de aceite, esperando su turno para ser dispensado a las cocinas. Y todo este proceso elaborado se repetiría, con variaciones menores, para cada ingrediente que encontraba su camino a la mesa real. Grano de fincas a lo largo del Nilo, vino de viñedos en el Delta y el Fayum, dátiles de oasis en el desierto occidental, pescado de las costas del Mediterráneo y Mar Rojo. Cada ingrediente requería su propia red de proveedores, sus propios arreglos de transporte, sus propias medidas de control de calidad. Los ingredientes más exóticos, canela de India, incienso de Punt, especias raras de Siria, involucraban logística aún más compleja. Estos artículos viajaban a lo largo de rutas comerciales que conectaban Egipto con una red comercial que se extendía desde España hasta Asia Central, pero su viaje a la mesa de Cleopatra seguía siendo fundamentalmente sobre papeleo, programación y las realidades mundanas del comercio antiguo. Consideren la canela, por ejemplo. Para el tiempo que llegaba a Alejandría, ya había pasado por las manos de quizás una docena de comerciantes diferentes, cada uno de los cuales había hecho cálculos sobre márgenes de ganancia, costos de transporte y demanda del mercado. La especia misma podría haber pasado meses en almacenes en varias ciudades, gradualmente perdiendo potencia, acumulando el polvo de diferentes climas, absorbiendo los olores de otros bienes almacenados cerca. Cuando finalmente llegaba a Egipto, sería inspeccionada por especialistas que podían determinar su origen, su calidad y su vida útil probable examinando el color, textura y aroma de fragmentos individuales de corteza. Estos inspectores eran artesanos por derecho propio, pero su oficio era profundamente práctico. Necesitaban asegurar que el palacio no estuviera pagando precios premium por bienes inferiores, y que las especias caras no se echaran a perder antes de que pudieran ser usadas. Las reservas de especias del palacio mismas eran maravillas de organización que habrían impresionado a gerentes de inventario modernos. Diferentes especias requerían diferentes condiciones de almacenamiento. Algunas necesitaban mantenerse secas, otras se beneficiaban de humedad ligera, otras aún requerían protección de la luz o exposición al aire. Los sirvientes del palacio desarrollaron experiencia en mantener estas condiciones de almacenamiento usando nada más sofisticado que vasijas de barro, cajas de madera, y atención cuidadosa a las señales ambientales sutiles que indicaban cuando las condiciones eran óptimas. Incluso el tiempo de cuando ingredientes específicos eran recuperados del almacenamiento y entregados a las cocinas requería coordinación cuidadosa. Los vegetales frescos tenían que ser usados dentro de días de llegada, pero podían ser mantenidos ligeramente más tiempo si se almacenaban apropiadamente. Los bienes secos podían durar meses o incluso años, pero sus sabores cambiaban con el tiempo de maneras que los cocineros experimentados aprendieron a anticipar y compensar. Los productos fermentados como salsa de pescado o quesos añejados tenían sus propias curvas de envejecimiento complejas que afectaban tanto sabor como seguridad. Los administradores que manejaban todo esto no estaban tomando decisiones creativas sobre cocina, estaban resolviendo rompecabezas logísticos. ¿Cómo aseguras que el pescado fresco llegue el mismo día que lo necesitas para un banquete, cuando las condiciones climáticas afectan tanto el éxito de la pesca como los tiempos de transporte? ¿Cómo mantienes reservas adecuadas de bienes perecederos sin ordenar en exceso y enfrentar deterioro? ¿Cómo equilibras el costo de ingredientes premium contra la necesidad política de impresionar a dignatarios extranjeros con hospitalidad lujosa? Estas preguntas eran respondidas a través de experiencia, mantenimiento de registros y el desarrollo de relaciones con proveedores que podían ser confiables para entregar bienes de calidad de manera confiable. Los administradores del palacio no estaban creando innovaciones culinarias dramáticas, estaban manteniendo un sistema que permitía a cocineros hábiles practicar su oficio sin tener que preocuparse por la disponibilidad de ingredientes.
Los trabajadores que realmente transportaban estos bienes, las tripulaciones de barco, los trabajadores portuarios, los conductores de carreta que movían suministros de los muelles al palacio, vivían vidas que eran simultáneamente esenciales e invisibles. Conocían el peso y balance de diferentes tipos de carga, las mejores técnicas para prevenir deterioro durante el transporte, las redes informales de información que les permitían saber sobre retrasos o problemas potenciales antes de que se convirtieran en crisis. Sus conversaciones durante descansos de cargar y descargar probablemente se centraban en condiciones climáticas, noticias familiares, chismes del lugar de trabajo, y las 1000 pequeñas preocupaciones que ocupan a las personas cuyo sustento depende del funcionamiento suave de sistemas complejos que no controlan. Se enorgullecían de su competencia, desarrollaban amistades con sus colegas, y se iban a casa cada noche a vidas que probablemente eran bastante similares a las vidas de gente trabajadora en todas partes. Y así los ingredientes que eventualmente serían transformados en los banquetes legendarios de Cleopatra, llegaban al palacio a través de un proceso que era notable principalmente por su eficiencia sistemática. Ninguna persona controlaba o incluso entendía toda la cadena de suministro, pero cada persona involucrada conocía su parte de ella lo suficientemente bien como para realizar su papel de manera confiable, día tras día, estación tras estación, año tras año. Las recetas perdidas que buscamos no se perdieron porque contenían ingredientes secretos disponibles solo para la realeza, se perdieron porque dependían de cadenas de suministro, técnicas de almacenamiento y métodos de procesamiento de ingredientes que desaparecieron junto con los sistemas económicos y políticos que los apoyaban. El conocimiento de cómo seleccionar el mejor garum de proveedores competidores, o cómo juzgar el envejecimiento óptimo de un tipo particular de queso, murió con las personas que habían pasado sus carreras desarrollando esa experiencia. Mientras se imaginan caminando por las reservas del palacio en la tarde tardía, examinando las filas de ánforas y canastas de almacenamiento, respirando aire que lleva indicios de una docena de especias diferentes y alimentos preservados, podrían darse cuenta de que lo que están presenciando no es misterio culinario. Es la fundación práctica que hizo posible el logro culinario. El trabajo aburrido, esencial de asegurar que buenos ingredientes estuvieran disponibles cuando los cocineros hábiles los necesitaran. Y quizás, mientras las sombras de la tarde comienzan a alargarse en estas cámaras de almacenamiento, apreciarán la ordinariedad profunda de todo esto. La manera en que el ingenio humano y el esfuerzo persistente pueden crear sistemas capaces de reunir sabores de todo el mundo conocido, no a través de magia o misterio, sino a través de la competencia acumulada de personas que entendían su trabajo lo suficientemente bien como para hacerlo apropiadamente, cada día. Ahora nos deslizamos hacia lo que podría considerarse el aspecto más soporíficamente fascinante de la cocina real del antiguo Egipto, los métodos completamente prácticos por los cuales la comida era preservada, preparada y transformada de ingredientes crudos en algo que se aproximara a la palatabilidad. Si han estado esperando secretos culinarios dramáticos que involucran magia egipcia misteriosa, prepárense para ser arrullados hacia la tranquilidad por la pura predictibilidad metódica de técnicas que habían sido refinadas a través de siglos de prueba, error, y la necesidad humana básica de prevenir que la comida se echara a perder en un clima desértico. Imagínense, si quieren, en las cámaras de preservación del complejo palaciego de Cleopatra durante los meses más calurosos del verano, cuando la temperatura exterior sube a niveles que harían el deterioro de la comida no solo probable, sino inevitable en cuestión de horas. Los trabajadores aquí no están realizando rituales arcanos, están practicando oficios que requerían nada más exótico que sal, tiempo y el tipo de atención paciente al detalle que caracteriza toda experiencia verdaderamente aburrida. Las salas de salado, por ejemplo, eran espacios donde el pescado capturado en el Mediterráneo llegaría aún brillando con agua de mar, solo para ser transformado a través de la aplicación de lo que era esencialmente química antigua. Trabajadores que habían aprendido su oficio de sus padres y abuelos examinarían cada pescado con el ojo entrenado de personas que entendían que la diferencia entre preservación exitosa y deterioro costoso a menudo se reducía a variaciones sutiles en técnica que no podían aprenderse de libros, porque no existían libros para este tipo de conocimiento. Harían cortes precisos para permitir que la sal penetrara la carne, arreglarían el pescado en patrones específicos que maximizaran el contacto con la sal mientras minimizaran el riesgo de contaminación, y luego esperarían. La espera, entienden, no era pasiva, requería inspección diaria, volteo ocasional,
y el tipo de atención vigilante que viene de saber que el descuido podría arruinar semanas de trabajo en cuestión de horas. La sal misma había sido cuidadosamente seleccionada para este propósito, no los cristales finos que podríamos usar para condimentar, sino piezas más grandes e irregulares que se disolvían exactamente a la velocidad necesaria para extraer humedad de los tejidos del pescado sin sobresalar el producto final. Los trabajadores sabían, a través de generaciones de experiencia acumulada, exactamente cuánta sal se necesitaba para pescado de diferentes tamaños, capturado en diferentes estaciones, bajo diferentes condiciones climáticas. Moviéndose más profundo en estas áreas de preservación, encontrarían las vasijas de fermentación donde la salsa de pescado estaba lentamente desarrollando su carácter complejo y picante. El proceso comenzaba con restos de pescado, cabezas, huesos, órganos que de otra manera serían descartados, colocados en capas con sal en grandes jarras de barro que habían sido sazonadas a través de años de uso. La mezcla sería dejada fermentar en condiciones controladas, desarrollando enzimas y bacterias beneficiosas que, a través de meses, transformarían lo que comenzó como desperdicio de pescado en un agente saborizante esencial para la cocina egipcia. Los trabajadores que cuidaban estas vasijas de fermentación poseían el tipo de experiencia que no puede enseñarse a través de instrucción formal. Podían evaluar el progreso de la fermentación por olor, por los cambios sutiles en color y textura visibles en la superficie de la mezcla, por sonidos, sonidos que indicaban si el proceso procedía normalmente o si se necesitaba intervención. Sabían cuándo revolver, cuándo agregar más sal, cuándo transferir la mezcla a diferentes vasijas, cuándo colar la salsa terminada. Este conocimiento había sido desarrollado a través de décadas de experimentación, pasado a través de aprendizajes informales donde trabajadores jóvenes aprendían observando, cometiendo errores, gradualmente desarrollando la sensibilidad sensorial necesaria para monitorear procesos bioquímicos complejos sin entender la ciencia subyacente. No sabían sobre enzimas o cultivos bacterianos. Simplemente sabían que si hacías ciertas cosas de ciertas maneras, bajo ciertas condiciones, producirías consistentemente buena salsa de pescado. Las instalaciones de almacenamiento de grano representaban otro reino de experiencia completamente práctica. El palacio consumía cantidades enormes de trigo y cebada, que tenían que ser almacenadas de maneras que prevenían deterioro, infestación de plagas, y el deterioro gradual que podría hacer inutilizables suministros costosos. Los trabajadores responsables de estas reservas habían desarrollado técnicas para monitorear el contenido de humedad del grano, para detectar las primeras señales de daño por insectos, para rotar el stock para asegurar que los suministros más viejos fueran usados antes que los más nuevos. Entendían las relaciones sutiles entre temperatura, humedad y diseño de contenedores de almacenamiento que determinaban si el grano permanecería viable por meses o comenzaría a echarse a perder en semanas. Sabían qué tipos de vasijas de barro proporcionaban la mejor protección, cómo sellar contenedores para prevenir intrusión de plagas, dónde posicionar las reservas para aprovechar la circulación de aire natural mientras protegían contra infiltración de humedad. La rutina diaria de estos trabajadores de grano era maravillosamente repetitiva, inspeccionando reservas, probando muestras, moviendo suministros del almacenamiento a las salas de molienda según horarios de rotación cuidadosamente planeados. Podían detectar problemas por sonido, reconociendo la diferencia entre grano que se movía normalmente cuando se vertía y grano que había comenzado a agruparse debido a absorción de humedad. Podían identificar infestaciones de plagas por olor, por la presencia de agujeros diminutos en granos individuales, por cambios sutiles en la manera en que el grano se sentía al manejarlo. En las áreas de preparación de pan, presenciarían técnicas que representaban la culminación de miles de años de refinamiento gradual. Los trabajadores que molían grano en harina no simplemente lo estaban aplastando, entendían la relación entre contenido de humedad del grano, presión de molienda y la finura del producto final. Sabían cómo ajustar sus técnicas para diferentes tipos de grano, para grano que había sido almacenado por diferentes periodos de tiempo, para variaciones estacionales en características del grano. El conocimiento requerido para producir consistentemente buena harina de pan usando muelas de piedra era sustancial, aunque parecía engañosamente simple a observación casual. Los trabajadores tenían que entender el contenido de humedad óptimo para moler, la presión necesaria para lograr grados específicos de finura, el tiempo requerido para prevenir sobrecalentamiento que podría dañar las propiedades de horneado del grano.
Habían desarrollado callos en sus manos y brazos de años de trabajar con herramientas de piedra, y habían aprendido a leer las señales sutiles que indicaban cuando sus piedras de moler necesitaban mantenimiento o reemplazo. La fermentación de masa de pan representaba otra área donde técnicas antiguas habían logrado sofisticación notable a través de puro desarrollo empírico. Los panaderos del palacio mantenían cultivos de masa madre que habían sido mantenidos vivos durante generaciones, alimentándolos con harina fresca y agua según horarios que habían sido refinados a través de décadas de experiencia. Entendían cómo temperatura, humedad y horarios de alimentación afectaban la actividad y sabor de sus cultivos, aunque no podrían haber explicado la microbiología subyacente. Estos panaderos podían predecir tiempos de fermentación evaluando condiciones ambientales, ajustando sus técnicas para variaciones estacionales, modificando sus procedimientos cuando trabajaban con diferentes tipos de harina o cuando preparaban pan para diferentes ocasiones. Sabían cómo mantener múltiples cultivos con diferentes características de sabor, cómo revivir cultivos que se habían vuelto lentos, cómo prevenir contaminación que podría arruinar sus sistemas de fermentación cuidadosamente mantenidos. Las técnicas de preservación de carne empleadas en las cocinas reales eran igualmente sofisticadas e igualmente aburridas en su precisión metódica. Trabajadores especializados en la preparación de cecina, por ejemplo, entendían la relación entre grosor de corte, aplicación de sal, condiciones de secado y la textura y sabor finales de sus productos. Podían juzgar condiciones óptimas para secar evaluando temperatura del aire, humedad y patrones de viento, ajustando sus técnicas en consecuencia para asegurar resultados consistentes. La preparación de pato preservado, una delicia que requería semanas de atención cuidadosa, involucraba técnicas que habían sido refinadas a través de generaciones de práctica. Las aves tenían que ser limpiadas y preparadas según procedimientos específicos, tratadas con mezclas de sal que incluían combinaciones cuidadosamente equilibradas de condimentos, luego colgadas en condiciones precisamente controladas que permitían pérdida gradual de humedad sin permitir deterioro. Trabajadores que monitoreaban estos procesos de secado desarrollaron sensibilidad casi sobrenatural a condiciones ambientales que podrían amenazar sus productos. Podían detectar cambios en humedad que podrían requerir mover productos a diferentes ubicaciones, reconocer las primeras señales de actividad bacteriana indeseable, predecir cambios climáticos que podrían necesitar protección adicional para alimentos que se secaban. Los métodos de preservación de aceite y grasa eran quizás los más técnicamente exigentes de todos, requiriendo que los trabajadores entendieran relaciones complejas entre temperatura, contenido de humedad y condiciones de almacenamiento. La preparación de grasas procesadas para almacenamiento a largo plazo involucraba calentamiento a temperaturas específicas por duraciones específicas, luego enfriamiento y almacenamiento bajo condiciones que prevenían rancidez mientras mantenían palatabilidad. Estos trabajadores habían aprendido, a través de experiencia y errores costosos ocasionales, a reconocer las señales de grasa apropiadamente procesada, a juzgar temperaturas óptimas de almacenamiento, a detectar indicaciones tempranas de deterioro que podrían requerir intervención. Mantenían reservas de grasas preservadas que podían permanecer viables por meses, proporcionando ingredientes de cocina esenciales durante estaciones cuando fuentes frescas podrían no estar disponibles. Mientras la tarde se acerca en estas cámaras de preservación, y el trabajo del día gradualmente termina, podrían observar la satisfacción silenciosa de trabajadores que han pasado sus carreras dominando técnicas que no requieren inspiración dramática, percepciones súbitas o innovaciones revolucionarias. Simplemente la acumulación constante de conocimiento práctico aplicado con competencia consistente, día tras día, estación tras estación, generación tras generación. Las recetas perdidas de la cocina de Cleopatra no se perdieron porque contenían ingredientes secretos o técnicas misteriosas, se perdieron porque dependían de este tipo de experiencia práctica acumulada, pasada a través de aprendizajes informales y sostenida por sistemas económicos que podían apoyar trabajadores especializados dedicados a preservación y preparación de alimentos. Cuando esos sistemas colapsaron, cuando las cadenas de aprendizaje se rompieron, cuando las condiciones económicas ya no apoyaban el mantenimiento de conocimiento especializado, las técnicas mismas gradualmente desaparecieron. No a través de eventos dramáticos, sino a través del simple paso del tiempo y la falla en transmitir conocimiento práctico complejo de una generación a la siguiente. Los trabajadores mismos probablemente entendían que su conocimiento era valioso,
pero probablemente asumían que siempre sería necesario, que siempre habría gente joven lista para aprender sus oficios, que los sistemas que apoyaban su trabajo eran características permanentes de la civilización en lugar de arreglos temporales que podían desaparecer tan gradual y completamente como se habían desarrollado originalmente. Y así, mientras imaginan la última luz desvaneciéndose de estas cámaras de preservación antiguas, podrían apreciar la melancolía profunda de experiencia perdida no a través de catástrofe, sino a través de la simple falla humana de reconocer que el conocimiento más esencial es a menudo el más mundano, y que las técnicas más aburridas son frecuentemente las más irreemplazables una vez que se han ido. Ahora llegamos a quizás el aspecto más deflacionario del legado culinario legendario de Cleopatra, la experiencia real de cenar en su presencia. Si han estado albergando nociones románticas de ceremonias elaboradas, entretenimiento exótico y exhibiciones dramáticas de exceso real, prepárense para ser suavemente decepcionados por las realidades completamente mundanas de cómo las personas, incluso las personas muy poderosas, realmente se comportaban cuando se sentaban a comer juntas en la antigua Alejandría. La verdad, como se preservan los fragmentos de relatos contemporáneos y la evidencia arqueológica de espacios de comedor del palacio, sugiere que las comidas reales en el Egipto ptolemaico estaban gobernadas por las mismas necesidades humanas básicas y dinámicas sociales que gobiernan las cenas de hoy. Las personas se sentaban, comían comida, hablaban entre ellos, ocasionalmente bebían demasiado, y se iban a casa. Las principales diferencias eran logísticas en lugar de fundamentales: más sirvientes, mejores ingredientes, platos más elegantes, pero esencialmente los mismos procesos sociales y biológicos que han caracterizado las cenas humanas desde que nos reunimos por primera vez alrededor de fuegos para compartir carne cocida. Imagínense, si quieren, en el salón comedor principal del palacio en una tarde ordinaria, no un gran banquete de estado, sino simplemente la cena como se servía la mayoría de las noches cuando Cleopatra estaba en residencia. La habitación misma sería impresionante según estándares antiguos, ciertamente, con paredes pintadas que representaban escenas que celebraban la abundancia egipcia y la autoridad real. Pero los muebles serían reconociblemente funcionales: mesas a alturas convenientes para comensales reclinados, divanes acolchonados para comodidad durante comidas extendidas, lámparas de aceite posicionadas para proporcionar iluminación adecuada sin crear problemas de humo. La reina misma, cuando aparecía para estas comidas rutinarias, probablemente habría estado vestida bien pero no teatralmente. Los relatos contemporáneos sugieren que el guardarropa diario de Cleopatra era elegante en lugar de ostentoso, práctico en lugar de ceremonial. Ella era, después de todo, una gobernante trabajadora que pasaba sus días manejando los desafíos administrativos, diplomáticos y financieros complejos de gobernar una de las naciones más ricas del mundo antiguo. Sus comidas nocturnas probablemente eran oportunidades para relajación y consulta informal en lugar de actuaciones de grandeza real. Los otros comensales habrían sido una mezcla predecible de funcionarios del palacio, dignatarios visitantes, consejeros de confianza y miembros de la familia, el mismo tipo de personas que se reúnen alrededor de las mesas de individuos poderosos en cualquier era. Sus conversaciones habrían tocado política, ciertamente, pero probablemente se habrían extendido más extensivamente sobre las preocupaciones mundanas que ocupan la mayor parte de la interacción humana: noticias familiares, chismes sobre conocidos mutuos, observaciones sobre clima y cambios estacionales, quejas sobre subordinados incompetentes, especulación sobre las motivaciones de rivales y aliados. El servicio de la comida misma habría seguido protocolos que habían sido refinados a través de décadas de práctica, pero estos protocolos fueron diseñados principalmente para eficiencia y comodidad en lugar de efecto dramático. Sirvientes que habían sido entrenados para anticipar las necesidades de los comensales se moverían silenciosamente alrededor de la habitación, rellenando copas, removiendo platos vacíos, trayendo nuevos platos según tiempo que había sido planeado con anticipación para asegurar que la comida llegara a temperaturas apropiadas y en secuencias lógicas. Estos sirvientes poseían experiencia que era completamente práctica. Sabían que comensales preferían su vino diluido y cuáles lo preferían casi puro, que huéspedes tenían restricciones dietéticas o preferencias fuertes, como juzgar el ánimo de la habitación y ajustar su servicio en consecuencia. Su competencia se medía no por su capacidad de crear espectáculos impresionantes,
sino por su habilidad de facilitar conversación y asegurar que los aspectos mecánicos de cenar nunca se entrometieran en los objetivos sociales o políticos de sus empleadores. La comida misma, a pesar de ser preparada por cocineros hábiles usando ingredientes premium, habría sido servida y consumida de maneras que podrían sorprender las expectativas modernas de cenas reales. Los modales de mesa del Egipto ptolemaico eran sofisticados según estándares antiguos, pero seguían siendo fundamentalmente prácticos. Los comensales comían principalmente con sus manos, usando pan como comida y utensilio, compartiendo platos que eran colocados al alcance de múltiples personas, limpiándose los dedos en telas que los sirvientes reemplazaban regularmente durante la comida. La progresión de platos siguió patrones que habían sido establecidos a través de generaciones de entretenimiento palaciego, modificados gradualmente para acomodar gustos cambiantes y disponibilidad estacional de ingredientes. Una comida nocturna típica podría comenzar con elementos más ligeros, frutas, nueces, preparaciones simples que estimulaban el apetito sin abrumarlo. Los platos principales presentarían preparaciones más sustanciales, carnes asadas, platos de pescado, preparaciones basadas en granos que proporcionaban la mayor parte del contenido nutricional de la comida. Pero los platos específicos servidos en cualquier tarde dada habrían sido seleccionados basándose en consideraciones completamente prácticas. ¿Qué ingredientes estaban disponibles en condición óptima? ¿Qué platos el personal de cocina podía preparar eficientemente dada su carga de trabajo actual? ¿Qué comidas serían apropiadas para la mezcla particular de huéspedes que estarían cenando? ¿Qué preparaciones funcionarían bien dadas las condiciones climáticas que podrían afectar el apetito y la digestión? El servicio de vino, a pesar de la disponibilidad de selecciones premium de viñedos reales e importadores prestigiosos, habría estado gobernado por los mismos principios básicos que guían el servicio de vino hoy. Diferentes vinos fueron seleccionados para diferentes platos basándose en su capacidad de complementar comidas específicas, su contenido de alcohol relativo al ánimo deseado de la noche, su procedencia cuando la lista de huéspedes incluía dignatarios extranjeros que podrían apreciar ser honrados con selecciones de sus regiones de origen. Los sirvientes responsables del servicio de vino habían desarrollado experiencia en juzgar proporciones de dilución. El vino en el antiguo Egipto típicamente se mezclaba con agua, y las proporciones variaban basándose en la fuerza del vino original, las preferencias de comensales individuales y los objetivos sociales de la noche. Entendían cómo diferentes proporciones de mezcla afectaban tanto sabor como niveles de intoxicación, y podían ajustar su servicio para apoyar los objetivos diplomáticos y sociales de sus empleadores. La conversación durante estas comidas habría fluido y refluido según ritmos que cualquiera que haya asistido a cenas reconocería. Periodos de discusión general alternando con conversaciones más íntimas entre comensales adyacentes, momentos ocasionales cuando un solo orador comandaba la atención de toda la mesa, silencios cómodos cuando las personas se enfocaban en platos particularmente atractivos o simplemente disfrutaban la relajación de buena comida y compañía agradable. Los temas de conversación habrían reflejado los intereses y preocupaciones de personas educadas, políticamente sofisticadas viviendo en uno de los centros culturales principales del mundo antiguo. Discusión de literatura, filosofía y desarrollos artísticos habría sido común, pero probablemente mezclado con preocupaciones más inmediatas sobre condiciones comerciales, desarrollos militares, desafíos diplomáticos y problemas administrativos que afectaban la gobernanza diaria de Egipto. Cleopatra misma, basándose en relatos contemporáneos de su inteligencia y educación, probablemente habría sido una participante activa en estas conversaciones en lugar de una figura remota recibiendo deferencia de subordinados. Era famosamente multilingüe, bien versada en matemáticas y filosofía, y activamente involucrada en las corrientes políticas e intelectuales de su tiempo. Su mesa de cena probablemente era uno de los pocos lugares donde podía participar en discusión relativamente informal con personas cuyas opiniones respetaba y cuyo consejo valoraba. El entretenimiento proporcionado durante estas comidas, cuando se proporcionaba entretenimiento del todo, habría sido diseñado para mejorar la conversación en lugar de dominarla. Músicos tocando a volúmenes que permitían discusión continua, bailarines cuyas actuaciones eran lo suficientemente hábiles como para ser apreciadas pero no tan dramáticas como para requerir atención completa de los comensales, quizás poetas o narradores cuyas recitaciones podían servir como puntos de partida para conversaciones más amplias sobre literatura o historia.
Mientras la noche progresaba y la comida se acercaba hacia su conclusión, la atmósfera habría cambiado gradualmente hacia socialización más relajada. La estructura formal del servicio de cena daría paso a interacción más casual mientras los comensales se movían de sus lugares asignados, participaban en conversaciones privadas, o simplemente disfrutaban el letargo cómodo que sigue una comida satisfactoria. El proceso de limpieza que comenzaba cuando los huéspedes partían habría sido eficientemente manejado por sirvientes que habían realizado estas mismas tareas incontables veces. Sabían cómo limpiar mesas sin interrumpir conversaciones en curso, cómo extinguir lámparas de manera segura, cómo asegurar piezas de servicio valiosas, cómo desechar restos de comida y manteles usados de maneras que mantenían la limpieza del palacio y prevenían problemas de plagas. Estos sirvientes probablemente tenían orgullo profesional en su capacidad de reajustar espacios de comedor rápida y eficientemente, asegurando que las habitaciones estuvieran listas para el uso del día siguiente sin requerir tiempo extenso de preparación. Su experiencia era completamente práctica, pero era experiencia no obstante, adquirida a través de años de experiencia y atención a los 1000 pequeños detalles que distinguen servicio competente de actuación meramente adecuada. Las secuelas de estas comidas, los corredores silenciosos del palacio, las habitaciones gradualmente enfriándose, los sirvientes completando sus tareas finales antes de retirarse a sus propios cuartos, habrían tenido la misma calidad pacífica que sigue cualquier reunión social exitosa. La satisfacción del trabajo bien hecho, conversaciones disfrutadas, comida apropiadamente preparada y elegantemente servida, las responsabilidades de otro día completadas competentemente y sin drama. Y quizás, mientras se imaginan caminando por estos espacios de comedor ahora silenciosos en la hora antes del amanecer, cuando las festividades de la noche han terminado y el trabajo del día aún no ha comenzado, podrían apreciar la ordinariedad fundamental de todo esto. La manera en que las necesidades sociales humanas se expresan a través de los mismos patrones básicos, sin importar el periodo histórico o poder político. La manera en que buena comida y compañía agradable crean los mismos tipos de satisfacción, ya seas una reina en la antigua Alejandría o alguien considerablemente menos exaltado en tiempos considerablemente más recientes. Los rituales sociales perdidos del comedor de Cleopatra no se perdieron porque fueran particularmente misteriosos o exóticos, se perdieron porque eran tan fundamentalmente ordinarios que nadie pensó en preservar registros detallados de algo que parecía, a observadores contemporáneos, tan natural y poco notable como respirar. La verdadera tragedia, quizás, no es que hayamos perdido acceso a secretos reales, sino que hemos olvidado cuán completamente humanas incluso las personas más poderosas siempre han sido. Y así llegamos al final de nuestro viaje deliberadamente no estimulante a través de las realidades mundanas del mundo culinario perdido de Cleopatra. Quizás por ahora se hayan dado cuenta de que la verdad más profunda sobre estas recetas reales perdidas no es que contenían ingredientes misteriosos o técnicas secretas, sino que se perdieron precisamente porque eran tan completamente, tranquilizadoramente ordinarias. Los trabajadores que molían grano en las cocinas del palacio, que monitoreaban vasijas de fermentación, que negociaban con comerciantes de especias, que planeaban rutas de suministro a lo largo del Nilo, estas personas no eran guardianes de misterios antiguos. Eran simplemente seres humanos haciendo sus trabajos con el tipo de competencia constante que mantiene funcionando las civilizaciones. Su conocimiento desapareció no a través de catástrofe dramática, sino a través del proceso gradual, casi invisible por el cual toda experiencia práctica se desvanece cuando los sistemas económicos y sociales que la apoyan finalmente se desvanecen. Las recetas mismas probablemente nunca fueron escritas porque no necesitaban serlo. Vivían en las manos y narices y papilas gustativas de personas que habían aprendido sus oficios tan completamente que documentarlos habría parecido tan innecesario como escribir instrucciones sobre cómo caminar o respirar. Los secretos que imaginamos haber perdido eran simplemente la sabiduría acumulada de personas que habían estado haciendo el mismo trabajo esencial durante tanto tiempo que se había vuelto tan natural como cualquier otra actividad humana. Consideren la hermosa ironía de nuestra fascinación moderna con estos misterios culinarios perdidos. Imaginamos que la mesa de Cleopatra debe haber ofrecido experiencias dramáticamente diferentes de las nuestras, cuando la verdad es que la relación humana fundamental con la comida ha permanecido notablemente consistente a través de milenios. Las personas siempre se han reunido alrededor de mesas para compartir comidas, para fortalecer vínculos sociales, para conducir negocios informales,
para disfrutar el simple placer de comer bien en compañía agradable. Los ingredientes disponibles para los cocineros de Cleopatra eran diferentes de los nuestros, ciertamente, y sus técnicas de preservación eran más laboriosas, pero los procesos básicos de cocinar, la aplicación de calor para transformar materiales crudos en formas más sabrosas, la combinación de sabores para crear comidas satisfactorias, el tiempo y presentación que convierte mera subsistencia en hospitalidad, estos permanecen esencialmente sin cambios. Lo que realmente hemos perdido no es acceso a recetas antiguas exóticas, sino apreciación por la habilidad profunda requerida para lograr tareas ordinarias bajo condiciones desafiantes. Los trabajadores del palacio que mantenían calidad consistente de comida usando nada más sofisticado que fuego, sal y atención cuidadosa poseían experiencia que podríamos luchar por replicar incluso con tecnología moderna. Su conocimiento era práctico, esencial y casi completamente invisible para las personas que se beneficiaban de él. Los administradores que manejaban cadenas de suministro antiguas, coordinando entregas de todo el mundo conocido usando nada más avanzado que rollos de papiro y embarcaciones de vela, lograron hazañas logísticas que requerían inteligencia, persistencia y pensamiento sistemático. Los especialistas en preservación que mantenían la comida segura a través de veranos mediterráneos usando técnicas basadas completamente en observación empírica habían dominado procesos bioquímicos complejos sin entender su ciencia subyacente. Mientras se acomodan más profundamente en cualquier posición cómoda que hayan elegido para escuchar esta exploración histórica deliberadamente soporífera, quizás puedan apreciar el extraño confort de reconocer cuán completamente humanos eran nuestros predecesores antiguos. Sus preocupaciones eran nuestras preocupaciones: asegurar suministros adecuados de comida, mantener estándares de calidad, manejar organizaciones complejas, equilibrar prioridades competidoras, encontrar satisfacción en trabajo bien hecho. Las cocinas del palacio de la antigua Alejandría eran notables no porque fueran dramáticamente diferentes de otras cocinas, sino porque representaban los mismos impulsos humanos hacia competencia, eficiencia y hospitalidad escalados a través del acceso a mayores recursos. Los trabajadores allí enfrentaban los mismos desafíos básicos que confrontan a cualquiera responsable de alimentar personas regularmente: adquisición de ingredientes, control de calidad, tiempo, coordinación y las 1000 pequeñas decisiones que determinan si las comidas son meramente adecuadas o genuinamente satisfactorias. Sus soluciones a estos desafíos fueron desarrolladas a través del mismo proceso que los humanos siempre han usado para resolver problemas prácticos: experimentación, observación, refinamiento gradual y el compartir técnicas efectivas a través de redes informales de practicantes. Crearon sistemas que funcionaban confiablemente porque tenían que funcionar confiablemente, y mantuvieron esos sistemas a través del tipo de atención persistente al detalle que caracteriza todo trabajo verdaderamente esencial. El misterio de las recetas perdidas de Cleopatra se disuelve completamente una vez que reconocemos que probablemente no había misterio del todo, solo la competencia acumulada de personas que entendían su trabajo lo suficientemente bien como para realizarlo consistentemente bajo condiciones desafiantes. Las recetas se perdieron no porque fueran secretas, sino porque estaban tan completamente integradas en tradiciones vivientes de práctica que preservarlas en forma escrita habría parecido redundante. Cuando esas tradiciones finalmente se rompieron, a través de agitación política, disrupción económica y el reemplazo gradual de sistemas locales con enfoques diferentes a la producción y distribución de alimentos, el conocimiento simplemente se desvaneció junto con las personas que lo habían llevado en sus manos, sus memorias, sus sentidos entrenados. Y quizás, mientras su respiración se vuelve más lenta y su mente comienza a derivar hacia el sueño, podrían encontrar algo de confort imaginando a esos trabajadores antiguos del palacio mientras completaban sus tareas nocturnas, avivando sus fuegos, limpiando sus herramientas, preparándose para otro día del mismo trabajo esencial. Se fueron a dormir, como ustedes se están preparando para hacer ahora, con la satisfacción de haber completado sus responsabilidades competentemente, habiendo contribuido al funcionamiento suave de sistemas más grandes que ellos mismos, habiendo participado en el proyecto humano continuo de transformar materiales crudos en sustento, hospitalidad y los pequeños placeres diarios que hacen que la vida valga la pena vivir. Su trabajo era importante precisamente porque era ordinario, esencial porque era sin glamour, valioso porque era realizado consistentemente por personas que entendían que las tareas más cruciales son a menudo las más invisibles.
Han sido polvo durante 2000 años, pero las actividades humanas fundamentales que apoyaban, cocinar, comer, compartir comidas, encontrar confort en buena comida y compañía agradable, continúan en cocinas y comedores alrededor del mundo, llevadas adelante por personas que probablemente no se consideran a sí mismas guardianes de tradiciones antiguas, pero que no obstante están participando en las mismas actividades humanas esenciales que ocuparon a los trabajadores de cocina de Cleopatra en tardes silenciosas en la antigua Alejandría. Duerman bien, sabiendo que las tradiciones humanas más importantes no son las dramáticas preservadas en libros de historia, sino las ordinarias que continúan, casi invisiblemente, en las rutinas diarias de personas que entienden que la verdadera experiencia no radica en crear misterios, sino en resolver problemas prácticos tan consistente y competentemente que el trabajo mismo se vuelve casi sin esfuerzo, casi invisible, casi tan natural como respirar. Las recetas perdidas de la cocina de Cleopatra nunca se perdieron realmente del todo, simplemente regresaron al reino del conocimiento práctico donde siempre habían pertenecido, esperando a ser redescubiertas por cualquiera lo suficientemente paciente para entender que los secretos culinarios más profundos son también los más soporíficamente ordinarios. Dulces sueños.